Bien, señores, tenemos el placer de contar con la presencia del embajador de la República de Alemania, alemán en la República Dominicana, el doctor Volker Pellet, con motivo de que el día de mañana, 6 de febrero, se conmemoran los 25 años de la caída de un avión Boeing 757 de la empresa Virgin Air, salían de Puerto Plata. Unos minutos después de salir en el área correspondiente a Cabarete, el avión se estrelló. Vamos a hablar de ese evento, pero quisiera agradecer muchísimo al señor embajador de la República de Alemania, porque nosotros tuvimos el privilegio, embajador, de cubrir ese evento el día 6 de febrero de 1996. Eran los últimos días de un gobierno que terminaba y que el próximo 16 de agosto de ese mismo año, un partido ocupaba el poder, por lo que nosotros pudimos conocer a algunas personas cubriendo el evento. Ahí estuvimos con nuestra amiga y hermana María Jiménez Mesón, en su condición de agente de viaje, que como agente de viaje estuvo presente en esas gestiones. El entonces comandante del remolcador de la Marina, el comandante Anthony Giminián. Hoy, yo no sé si Anthony es general ya, pero debe ser coronel full de la Marina. Ahí conocí al entonces comandante del destacamento de Puerto Plata, lo que se llama la Comandancia del Puerto. Hoy contraalmirante Sigfrido Pared Pérez. Mira, apareció el video. Ahí está Sigfrido. Tenía pocos ramos en el kepi cuando eso. Anthony, hace 24 años hace de eso. Reconocemos también a la Guardia Costera norteamericana, que fueron los primeros en llegar en helicópteros a ese lugar. Américo Núñez, que en su lancha deportiva fue el primero que regresó con un cadáver, pues su impresión fue tan grande que no podía ver lo que estaba pasando. El oficial de la Marina Henry Guzmán Taveras, hoy vicealmirante de la Armada, estaba en un guardacosta americano que se llamaba Spencer. Eugenio Cabral fue director de la Defensa Civil, ya está fallecido. La señora arquitecta Luisa Giminián, quien comunicaba mediante un equipo VH que ella tenía en su casa para comunicarse con su esposo, que era el comandante del remolcador. Hubo muchos héroes anónimos y el embajador nos va a hablar porque recordamos al doctor Mejía, un médico de la clínica Brugal ya fallecido, que era la persona que recibía los cadáveres. De manera que el embajador Volker Pellet nos va a decir qué tipo de actos vamos a tener mañana en Puerto Plata o aquí con motivo de los 25 años de ese accidente, que tengo entendido que muchos alemanes perdieron la vida y que no había antecedentes de que tantos alemanes hayan perdido la vida en un vuelo. Gracias por aquí. Señores, este es el mejor embajador que tenemos aquí. A él no le gusta que lo digan, pero nosotros el problema que tenemos es que no queremos que el gobierno alemán se dé cuenta de lo eficiente para que no se lo lleve a un país grande. Adelante, embajador. Muy buenos días, doctor Hassim. Es un placer de estar otra vez con ustedes aquí. Y de verdad, mañana vamos a conmemorar un día, es muy especial en las relaciones bilaterales.
25 aniversario de la caída de este avión, la mayor catástrofe de la aviación civil de Alemania, de Alemania y de República Dominicana, de América Latina en total. Vamos a tener un pequeño acto en la puntilla del muelle en el puerto en Malecón de Puerto Plata, pequeño por la pandemia, pero esta fecha tan histórica hemos pensado hay que conmemorar. Y vamos a tener presente algunos testigos de la época. Por ejemplo, el mencionado capitán del barco que llegó primero ahí va a estar presente. También el oficial. Sí. Y también el oficial que encabezó las acciones para rescatar la caja negra, para poder analizar la razón de este accidente. Entonces, porque había un robot, embajador, un robot que bajó y recuperó la... Y fue de verdad muy emotivo ver las imágenes originales de su entrevista de la época. Sí, ahí está el robot. Ahí está tiene los brazos. Eso recuperó la caja negra. Sí. ¿Y cuántos muertos hubo, embajador? En total fueron 189 muertos. La gran mayoría fueron turistas de Alemania. La tripulación, porque era un avión turco, eran turcos. También hubo turistas de Polonia y Croacia y 2 azafatas dominicanas también. Lastimosamente perdieron su vida. De alguna manera este hecho impactó la opinión pública alemana en cuanto a los viajes o la forma de hacer viajes hacia República Dominicana o hacia algún otro destino. Eso de verdad ha sido un golpe fuerte al turismo hacia República Dominicana desde Europa. Empezó en estos tiempos. Usted se recuerda, el turismo hacia la costa norte empezó con Canadá y Alemania sobre todo. Y ahora este accidente, eso fue un golpe duro y fue cuestionado el tipo de viajes de largo plazo con líneas aéreas baratas. Eso es importante, embajador. El turismo o el charter, esos viajes que se daban en forma... ¿Cuál de las dos cosas se afectó más en Alemania? Sobre todo los charters baratas, denominadas baratas. De otros países. Y de larga distancia, claramente. Porque ahí vemos, embajador, que murieron 189 personas, que fueron todos los que iban en el avión, de los cuales 164 alemanes y 11 polacos, uno de Croacia y 11 miembros de la tripulación turca, porque el avión era turco. Correcto. Y 2 azafatas dominicanas. Sí. Es decir, que murieron todos. Sí, ni hubo ningún sobreviviente. Bien. Hoy día, embajador, con la crisis, ¿los alemanes ya están saliendo o todavía están en sus casas? Eso es el hecho que tenemos que puede comparar los dos acontecimientos. Hoy vivimos una pandemia y tiene un impacto sobre el turismo. Todavía ahí está el avión. ¿Sí? Ahí está recreado el momento. Es la reconstrucción del accidente. Ahí se ve. Pero fue una caída libre. Sí. La razón, según el análisis de la caja negra, era un fallo técnico, un error en el velocímetro que llegó a bajar la velocidad constantemente. Hasta que el avión no pudo planear. No pudo volar y se estrelló en el mar. El impacto tan fuerte que no pudiera haber ningún sobreviviente. O sea, iban muy lento y el piloto no se dio cuenta. Ahí está el detalle de ahí está. Eso es el velocímetro al lado que mide la velocidad y ahí hubo el problema. Sí.
Incluso Sí. posiblemente se dice que pudo haber sido hasta un insecto que durante el tiempo que el avión estuvo parado, porque el avión tenía mucho tiempo sin uso, incluso la conversación del piloto y copiloto dice, es que el avión estuvo mucho tiempo parado. Parece ser que algún insecto pudo haber anidado en ese receptor, en ese medidor de velocidad, y lo obstruyó y no concluyó en una mala medición de la velocidad necesaria que tenía Mira, que llevar. los detalles de aquella época fueron que el impacto la hizo a las 23:47 de la hora local. Él reveló la caja negra que se rescató el 28 de febrero. Un defecto en el velocímetro, como decía el señor embajador, había causado el avión perder velocidad, entonces altura y finalmente caerse en el mar. Gracias a la reacción rápida de autoridades dominicanas y de guardacostas de los Estados Unidos, los trabajos de rescate pudieron comenzar inmediatamente. Esa entrevista era apenas 3 o 4 horas después de caído el avión. También hubo ayudantes voluntarios, por ejemplo, los pescadores con sus barcos se metieron en camino hasta el lugar de la catástrofe para buscar sobrevivientes. Solo se pudieron recuperar cuerpos y sus partes. Después de todo, identificaron 82 víctimas. Los familiares de las víctimas durante muchos años estaban organizados y lo recordaban, pero en 25 años se envejece, ¿verdad? Y ya ellos suspendieron a los actos de no habrá visitantes de Alemania. No, si me permite decirlo, eso no es el caso. Estuvimos en contacto con la organización de las familiares de las víctimas. Y ellos quisieran viajar otra vez, pero por la pandemia, por la edad, se puso un poco complicado. Por lo tanto, organizamos solamente como embajada un pequeño acto. Pero me gustaría enfatizar eso, la reacción de las instituciones de República Dominicana y de los Estados Unidos, las guardacostas, fue inmediata y espectacular. Embajador, bueno. Cada vez que se habla del accidente, el gobierno alemán, no importa en qué momento, en qué época, siempre ha agradecido la solidaridad de los que han cooperado con eso, es decir, inclusive al gobierno de Estados Unidos, sí, a las Fuerzas Armadas, a la Armada Dominicana y a la población de Puerto Plata. Sí. Siempre el gobierno alemán reiteradamente ha dado las gracias. Y eso fue bien merecido porque fue una acción inmediata, muy rápida y en las circunstancias eficiente. Sí, le hice una pregunta y quizás no viene al caso, pero mire, embajador, el gobierno dominicano está invirtiendo en una rehabilitación de un turismo que no se sabe la fecha en que va a terminar la pandemia. Y a veces algunos pensamos que es muy temprano, pero son 50,000 o 60,000 habitaciones que hay perdiendo y van a seguir perdiendo. Y Alemania es los alemanes siempre nos han honrado aquí con su turismo, ingleses, alemanes. Volviendo al tema de ahora, ¿usted ve posible que, aunque sean las personas que se van curando o que se van vacunando, usted cree que esa gente podrían viajar? Estoy muy optimista en este sentido, muy optimista, porque los alemanes quieren mucho a República Dominicana. Aquí son muy queridos también. Yo tengo conocimiento de preparativos de reincentivar el turismo desde Alemania hacia República Dominicana lo antes posible. Hay un deseo de salir del frío que ahora tenemos en Alemania, en Canadá, y de viajar otra vez a este paraíso en el Caribe. Dentro de la Comunidad Económica Europea, y en su caso como representa a Alemania, ¿qué políticas o qué medidas ha tomado el Estado con respecto a los viajes internacionales y dentro de Europa? En este momento
un ciudadano alemán puede montarse en un avión libremente y viajar a cualquier parte del mundo, o no lo puede hacer, o tiene que hacer algún tipo de cuarentena o pruebas? Por el momento, nada. Cada ciudadano alemán es libre de viajar a todo el mundo. Quizás por el regreso, claramente tiene que mostrar una prueba antígeno o PCR, pero está libre a viajar. Y amigos, conocidos vienen acá, les recomiendo personalmente de viajar, porque ahora en Alemania tenemos un tiempo horrible, frío, nieve, lluvia. Eso es la forma de coger una enfermedad. Y es mejor actualmente ¿Cuántos aquí en República alemanes viven en Alemania? ¿O cuál es la población del Estado alemán? Alrededor de 82 millones de 82 alemanes. millones. Sí. De esos 82 millones, ¿cuántos ustedes estiman que ya han sido infectados por el COVID? No, es una gran porcentaje, no tengo las cifras claras, pero por lo menos 2 millones. ¿Y muertos? ¿Perdón? ¿Muertos? Y muertos tenemos lastimosamente alrededor de 50.000 ahora. Alemania pasó bastante bien tras la primera ola, muy bien, pero en la segunda ola, con el frío, se complicó bastante. Se habla de que Israel, Inglaterra y Alemania en tercer lugar son los que mejores han programado las vacunaciones. ¿Es así? Gracias por este piropo. Israel claramente fue el líder en este sentido. Nosotros, por nuestro sistema federal, ahí se complicaron un poco los problemas. También hemos otorgado la compra de las vacunas a la Unión Europea. Ahí se complicaron también las problemas. Porque Alemania no tiene su propia vacuna. Sí, lo tenemos. Pfizer es la cooperación de Pfizer en BioNTech, pero la pregunta es, ¿quién hace las compras? Y hemos delegado en el espíritu europeo, somos muy europeos, hemos delegado la compra de las vacunas a la Unión Europea y se demoró un poco. Por eso, por el momento no tenemos la cantidad de vacunas que quisiéramos tener actualmente. Pero ¿por qué dicen estamos vacunando, estamos bien, pero quizás somos muy críticos. ¿Por qué vinculan no tan bien como quisiéramos? ¿Por qué vinculan, embajador, a Bruselas como que manejó mal el tema de la colocación de las vacunas, y que esto podría estar costando hasta 90.000 millones de euros a la Comunidad Económica Europea? No estoy criticando a nadie. Yo dije solamente... No, pero se habla de que Bruselas se equivocó. ¿En qué se equivocaron? No lo digo así. Eso fue una apuesta en realidad. Nadie, en el transcurso del año pasado, nadie puede decir qué vacuna va a ser la más rápida, que llega al mercado más efectiva y que recibe la certificación primera. Eso fue una apuesta. Y la de BioNTech y Pfizer al final fue la primera en la Unión Europea. En efecto, la vacuna es una realidad y es lo que va a marcar la prevención, definitivamente. Sí. Pero la vacuna no es todo. Hablábamos con un grupo de consumidores de materia prima locales, los fabricantes de medicinas en República Dominicana, y nos decían que hay dos cosas que no están en discusión, que es variedad y precios de materia prima, la India, calidad, Alemania. Ustedes siguen siendo los líderes en calidad en materia prima de medicamentos. Alemania es un país con una industria de medicamentos muy fuertes, con una ingeniería y la parte científica investigativa también. Pero la producción se hace en todo el mundo, es la globalización, y aprovechamos de esta globalización. Siempre hay que juntar las fuerzas y lograr una vacuna en tan poco tiempo fue el producto de eso, de juntar las fuerzas en este sentido. Nosotros no podemos desperdiciar la presencia del embajador
pellet aquí en República Dominicana sin que nos dé una ñapa. Yo no sé si él sabe lo que es una ñapa. No, ¿qué significa? La ñapa es algo que cuando se iba a comprar a un colmado durante toda la semana, el sábado el dueño del colmado le hacía un regalo al cliente que iba toda la semana. Okay. Cualquier cosa, un dulce, una ñapa se llamaba. Un poquito más de cortesía. Un regalito. Un regalito, ok. Nosotros queremos ahora un regalito suyo. Hemos visto que, además de que Alemania, después de la guerra, la Segunda Guerra, ha tenido líderes políticos de primera, no solamente para Alemania, sino para el mundo. Y uno de ellos es una mujer que está gobernando Alemania, termina ahora, y nosotros queremos que nos diga, siendo el pueblo alemán teniendo como no quieren líderes demasiado grandes, sin embargo ella ha podido permanecer con una popularidad sin precedentes en el pueblo. La señora Merkel también es una científica y además viene de Alemania Oriental. ¿Cuáles son los elementos que han hecho que salir del poder después de tantos años pueda mantener mucho más de un 70% de popularidad? Es verdad. Y que lo acepte la gente. La carrera política de la canciller Merkel es impresionante. Casi 16 años en el poder. Ha garantizado una estabilidad política inédita, impresionante. Yo diría, eso es su estilo personal, su mente científica, como usted dijo perfectamente, su capacidad de moderar el poder también. Es la líder de Europa, es la que ha visto todo en Europa, que participó en casi cientos de cumbres europeos, conoce a varios presidentes de los Estados Unidos. Es impresionante la experiencia política. Es una política muy sagaz, impresionante personalmente y modesta. Es una persona extremadamente modesta. Ella anda personalmente. Es muy humilde, ella anda sola, tiene el departamento y lo limpia. Hace sus compras su mismo en el súper. súper. Pero eso podría interpretarse. La primera parte es decir, es eficiente. Allá hay los tres poderes públicos independientes, Claro. Ejecutivo, judicial Igual, sí. Y el cuarto es la Unión Europea. Y ella pudo manejar las cuatro cosas. También, sí. Alemania se solidarizó en todo con la Unión, diferente a Inglaterra, que dejó algunas cosas fuera. ¿O ustedes tienen alguna excepción en la Unión? No, para nosotros la Unión Europea es el destino político de nuestro... Entonces ustedes tienen el euro, no es Sí, libre no, ni el marco alemán. Económicamente, claramente, porque eso nos da una voz unida en Europa, eso nos da una potencia económica, científica, de todo. Hay que juntarse en Europa. Un país solo en Europa no tiene la misma voz, la misma palabra. Cuando la crisis de Portugal, España y Grecia, vimos que ustedes fueron una gran ayuda o fueron la causa del problema de esas naciones. Usted habla de la crisis del euro. Eso se discuta, pero al final todos compartimos la idea de unirnos, de apoyar, y hemos todos apoyado para mantener el euro. Es la base económica de la fuerza de Europa. Ustedes son el Banco de Europa. No lo somos, no somos la nación exportadora. Pero son mayor, la primera economía de Europa. Claramente la primera economía de Europa, también el exportador me parece número 2 del mundo, de Europa claramente. Pero tenemos que compartir también con como exportador, capital, tecnología o manufactura. ¿Cuáles son los elementos principales que producen divisas a Alemania? Sobre todo la exportación, sobre todo
maquinaria, industria química, como usted lo sabe, todos los carros de Alemania, también el sector científico es muy, muy fuerte en Alemania. Y tenemos inversiones del todo el mundo en la economía alemana. Entonces las inversiones en Alemania son importantes también, pero las empresas de Alemania invierten en todo el mundo, aquí también. El mayor productor de aparatos de técnica medicina, Fresenius Kabi, está ahí en Haina, en la zona franca. Y tenemos inversiones también acá. Embajador, en el acto de mañana, el mensaje y el acto, y cómo usted quiere que los dominicanos veamos a Alemania. El acto de mañana es sobre todo destinado a los familiares, para recordar el dolor. Para ellos cambió totalmente la vida, es un dolor insólito. Pero también dejó algo positivo, eso fue la cooperación, y todos los familiares afectados por esta catástrofe se sienten muy, muy cerca a República Dominicana por la acogida que recibieron aquí, por los momentos de conmemoración que compartieron en esta tragedia bilateral. Y queremos conmemorar eso mañana y dar las gracias a todos que nos ayudaron en esta catástrofe. Bien, la segunda, ¿cómo usted quiere que veamos a Alemania y a su pueblo? Como un país... ¿Qué lo haría sentirse bien Sí. cuando...? Me gustaría que los alemanes aquí se ven más alegres, Sí. no solamente serios, correctos, puntuales, pero también alegres, gente que quiere la vida, porque nosotros queremos la vida. Pero me parece, podemos en ese sentido aprender mucho. No será de usted de solo, los embajador. dominicanos. Pero, Usted solamente, ¿verdad? no, 82 millones de alemanes, pero es verdad, queremos orden, queremos puntualidad, queremos las cosas bien estructuradas, es así. Sí. No, lo digo porque son muy estrictos y nosotros somos muy informales. Entonces a veces pienso que eso podría ser bueno, pero también ellos se hacen un poco informales aquí cuando están de paseo. Embajador Volker Perez, realmente gracias por estar con nosotros. El doctor Volker Perez es embajador de Alemania en la República Dominicana y mañana tendremos un acto con motivo de que el 6 de febrero de 1996, unos pocos minutos después del despegue, un Boeing 757 del vuelo Virgin Air en Providencia de Puerto Plata se estrelló en el mar frente a Cabarete. Todas las 189 personas a bordo perdieron la vida, incluso 25 años más tarde. Se trata de la mayor catástrofe aérea de la historia de la República Federal de Alemania y de la República Dominicana. La mayoría de los pasajeros eran turistas alemanes, 164 de los 189. De regreso a Berlín-Schönfeld, respectivamente Frankfurt. Entre ellos también hubo 11 nacionales de Polonia, 1 de Croacia. También fallecieron los 11 miembros de la tripulación turca y 2 azafatas dominicanas. El impacto en el mar se hizo a las 23:47 de la hora local, como relevó el análisis de la caja negra, rescatada con ayuda de Estados Unidos el día 28 de febrero, es decir, 22 días después. Un defecto en el velocímetro había causado el avión perder velocidad, entonces altura y finalmente caerse en el mar. Gracias a la reacción rápida de autoridades dominicanas y del guardacosta de los Estados Unidos, los trabajos de rescate pudieron comenzar inmediatamente. También hubo ayudantes voluntarios, por ejemplo, pescadores con sus barcos que se metieron en camino hasta el lugar de la catástrofe para buscar sobrevivientes. Solamente se pudieron recuperar cuerpos muertos y sus partes. Después de todo, se pudieron identificar solo 82 de las víctimas. Familiares de las víctimas durante muchos años
estaban organizados en la asociación ECO, donde recibieron ayuda a procesar la catástrofe. En el pasado, miembros de la asociación regularmente viajaron a República Dominicana para cada aniversario. Fue y es su deseo de seguir marcando esos días con los dominicanos y los alemanes juntos. Para el 25º aniversario, que se marca mañana, no habrá visitantes de Alemania. Muchos de esos familiares ya no tienen la salud para hacer un viaje tan largo y también tienen la pandemia en su contra. Sin embargo, la embajada tiene a continua a honrar la memoria de los difuntos para los familiares y para los testigos de esa época. El evento sigue muy presente. El trágico accidente ha reunido supervivientes de ambos países en un destino común. Les ha acercado a unos y a los otros. La tragedia también cuenta con la historia de una resiliencia impresionante. Administró un golpe fuerte al turismo dominico-alemán, que se encontraba en su inicio en 1996. Afortunadamente, ya pocos años después, una actividad turística renovada se renovó entre ambos países. Por fin, también contribuyó a aprender de los errores del pasado y mejorar los estándares de la seguridad aérea a nivel mundial. Eso fue facilitado por el minucioso análisis de los datos de esa caja negra y las partes del avión naufragado. En el 25 aniversario de Virgin Air, el 6 de febrero, que se conmemora mañana, hay una serie de, no héroes, pero personas que colaboraron incondicionalmente en el acto, como fue doña María Jiménez Mesón, representante de la agencia Cafemba, el militar Anthony Jiminián, en ese entonces comandante del remolcador de la Marina, hoy la Armada Dominicana, Sigfrido Pared Pérez, en ese entonces comandante del destacamento de Puerto Plata de la Armada Dominicana. La Guardia Costera Norteamericana fueron los primeros en llegar en helicópteros. El señor Américo Núñez, que en su lancha deportiva fue el primero que regresó con un cadáver. Eugenio Cabral, de la Defensa Civil y de la Cruz Roja, ya fallecido, jugó un papel muy importante. El oficial de la Marina, Henry Guzmán Taveras, hoy vicealmirante de la Armada, estaba en un guardacosta americano que se llamaba Spencer. Fue el primer guardacosta que llegó al lugar de los hechos. La señora arquitecta Luisa Jiminián Morales, quien comunicaba mediante un equipo que tenía en su casa para comunicarse con su esposo, que estaba en un remolcador. Hubo muchos héroes. Recuerdo también al doctor Mejía de la Clínica Brugal, que en paz descanse. Cuando le dije la situación, se apersonó muy rápido al lugar y cooperó bastante. Esa nota nos la manda la señora María Jiménez Mesón y despedimos al señor embajador, que tan cortésmente ha venido a conmemorar el evento del 6 de febrero de 1996. El día 6, faltando apenas Gregorio Luperón hasta Alemania vía Canadá. Hoy hacen 3 días de la tragedia en la que perdieron. De un velero que se había soltado por el mal tiempo aquí en el muelle. Me informó para que estuviera en el agua y no